Buenas tardes, mi nombre es Karina Mayela Banderas Galván, actualmente curso la licenciatura de Trabajo Social. Este es mi proyecto final de la materia de Administración de Proyectos de Acción Social. El primer tema que vamos a abordar es el tema de la política social en México, la cual se origina en 1927. Es basada a través de la Constitución Política Mexicana. ¿Qué hicieron? Pues la Constitución Política Mexicana es un libro, bien, bueno, así de que recopila las leyes que fueron establecidas para que garantizaran los derechos individuales de los ciudadanos y las ciudadanas de México, la cual está dividida para establecer lineamientos que ayuden a los niños, mujeres, hombres. También trae leyes que regulan normativas de empresas y de trabajo en todos los ámbitos sociales. Pues vamos a continuar. La Constitución Política Mexicana sirvió para que los partidos políticos existentes y también los que gobiernan tanto en los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, pues ellos a raíz de esa normativa puedan implementar leyes o políticas públicas para poder hacer o generar apoyos sociales para la comunidad, ¿no? Dentro de estos apoyos sociales, pues hablamos de todos los recursos que hacen llegar a los ciudadanos a través de muchos beneficios que el gobierno cree o pretende que con ellos pues se va a ayudar a mitigar el descontento social por temas de pobreza, salud y otros temas que aquejan a la ciudadanía desde hace muchos años. Aunque los temas o los programas sociales se han implementado o los políticos o gobiernos han dicho que están implementados para ayudar a la ciudadanía y que no hay proselitismo en ellos, pues sabemos que totalmente es falso, ¿no? Cada gobierno, tanto entrante, saliente o gobiernos que están o para partidos políticos que pretenden llegar a un gobierno, pues siempre hemos sabido que utilizan los programas sociales pues para generar políticas o para generar proselitismo político, vaya. Siempre les dan a la gente los apoyos diciéndoles esto es sin ningún tipo de partido político, pero si yo gobierno el siguiente año vamos a continuar, o lo usan de otra manera, de que si nosotros perdemos ya no va a haber, el otro gobierno no les va a dar los mismos beneficios que nosotros les estamos dando como gobierno. Entonces, pues aquí vemos los presidentes que ya pasaron en México, estos son algunos, y los que están actualmente. Por ejemplo, vamos a poner Carlos Salinas de Gortari. Él se dedicó mucho a lo que es el comercio exterior, a traer recursos, a traer empresas extranjeras que invirtieran en México, y pues también sabemos que fue la persona que ocasionó que hubiera una gran crisis económica y una devaluación de nuestra economía en México, cuando él estuvo de salida de su gobierno. Ernesto Zedillo, también de partido priista, los dos, pues también apostaron mucho a lo que fue el comercio exterior y traer recursos del extranjero. El primer cambio que surgió, Vicente Fox, él le apostó mucho al campo, a lo rural, a llevarle recursos a las personas de ganaderas, porque se decía que era un ranchero y que él estaba con el pueblo y lo conocía y sabía que eso era lo que él quería. Ellos implementaron apoyos, empezaron con Prospera el PRI, después fue Cedesol, Prospera, perdón. Después llega Felipe Calderón, y Felipe Calderón pues trae un cambio totalmente, donde él apuesta más a la educación, a donar dinero de los recursos federales a las escuelas, educación, al combate del narcotráfico, y bueno, él se enfocó a otros temas. Después llega Enrique Peña Nieto, que vuelve a traer esos programas que el PRI ya tenía en sus sexenios pasados, los vuelve a implementar, vuelve a surgir otros, vienen apoyos para guarderías y otros apoyos más. Y pues actualmente nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, donde él está apostando más al asistencialismo, al apoyo económico, dándolo globalmente a estudiantes, jóvenes que no tienen estudios o que no pudieron seguir estudiando. Tiene también a los adultos mayores, y pues él se ha dedicado más al asistencialismo con los pobres,
y no le ha incrementado tanto como otros presidentes al tema de salud, al tema de educación. Entonces ha habido una desigualdad en repartición de recursos en este actual gobierno. Si nos vamos, damos continuidad, vamos a hablar sobre la pobreza extrema en México, que de repente suele ser un poco entendible, que dices, habiendo tantos programas sociales, habiendo tantos presidentes que han implementado, quitado y mejorado programas sociales, ¿por qué la pobreza en México sigue siendo extrema y por qué sigue en aumento? Es lo que nos preguntamos. ¿Acaso las políticas sociales han sido fallidas? ¿Ha sido por falta de seguimiento? ¿Ha sido falta por reglas de operación claras? ¿Por qué sigue habiendo pobres en México cuando hay tantos programas sociales? Pues así vemos nuestro país, un México fracturado, un México sumido en pobreza, en desigualdad económica, un México que aunque dé recursos vemos que sigue habiendo pobres, que las comunidades más golpeadas son las comunidades indígenas, son las comunidades que se encuentran más fuera de lo que son las zonas metropolitanas de cada estado. Sigue habiendo poca oportunidad de estudio, poca oportunidad de progreso en cuestión de trabajo, y pues por ende pues sigue habiendo más pobres, y los recursos, más que ayudar a la gente pobre a salir adelante, pues es un bienestar pasajero, porque solamente se llega a aumentar el asistencialismo, o que la gente caiga en esa dependencia económica donde ya no se esfuerzan por hacer algo más porque el gobierno les está dando dinero. Entonces no se les motiva o no se les incentiva a las personas a que con esos recursos que ellos se les están otorgando deberían de apostarlo en estudiar. Pero pues vemos el otro lado de la moneda, ¿no? Si te dan dinero y estás viviendo extrema pobreza, pues ¿qué prefieres, comer o estudiar, no? Entonces falta ese equilibrio en los gobiernos, donde les ofrezcan el asistencialismo económico, pero también inviertan en la educación y que hagan que toda la educación llegue hasta los rincones más lejanos de nuestro país. Pero ¿cómo se mide la pobreza, no? Hay organismos como el Coneval, que ellos se encargan de hacer estudios y medir los índices de pobreza, al igual que el INEGI. El INEGI lo hace, si mal no recuerdo, cada 2 años, que van casa por casa haciendo censo a las familias, preguntando cuántos viven, cuánto ganan, qué tipo de enfermedades tienen, hacen varias preguntas, y todo eso es pues para llegar a un índice donde nos enseñan o nos dicen cómo está el nivel de pobreza medio en México. Aquí vemos que este estudio fue una comparación del 2016 al 2020, donde la pobreza en el 2020 estaba incrementada a 43.9, y aquí dice la pobreza extrema, la cantidad de jóvenes que tenemos, la cantidad de familias en extrema pobreza, la vulnerabilidad por carencia social, la vulnerabilidad por ingresos, y no pobre y no vulnerable. Aquí nos habla, también nos hace un marcaje social, por ejemplo, del rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda, y acceso al alimento, la nutritiva y calidad. Si vemos todos estos que engloban aquí el Coneval, son derechos humanos que tenemos nosotros como personas, ¿no? No es algo que digas, tengo que tener sí o no, me lo merezco, no. Dentro de la Constitución Política Mexicana habla que todo el ser humano tiene derecho a tener una calidad de vida, desarrollo, educación, salud, y pues vemos que en estas carencias sociales, pues los derechos humanos no siguen siendo prioridad en muchos sectores del gobierno. ¿Por qué? Porque sigue incrementando y se siguen violando esos derechos a la salud y a tener una igualdad de beneficios en seguridad pública, acceso a alimentación, rezago educativo y todo lo que más aquí lo dice. Nuestro siguiente tema va a ser el origen de los proyectos sociales en México contemporáneo y su impacto social. En nuestro México contemporáneo ha habido muchos cambios, si no de proyectos, nada más de nombre. Como les comentaba, cada gobierno, cada partido político que entra, adopta o los similares, los programas sociales, y les cambia el nombre, pues para que los identifiquen en cada nuevo gobierno. Pero en el México contemporáneo, en el actual,
pues se ha visto que ya hay más asociaciones, más gente que interviene en el tema de velar, de estar preguntando por qué programas pueden acceder. Las asociaciones civiles son entes sociales que ayudaban mucho en el tema de la ciudadanía. Lamentablemente en este gobierno pues fueron castigados, se les llama, se lo puedo decir así, literalmente fueron castigados y recortados o fueron tiranizados muchos proyectos por parte del gobierno actual, tiranizados de tal manera de decir que todos eran malos y todo había corrupción, y pues lamentablemente asociaciones civiles y muchos sectores públicos que ayudaban a la ciudadanía, pues ahorita se han visto afectados a no tener recursos para poder sacar adelante sus proyectos de bienestar social. Vamos a pasar ahorita a hablar de la importancia del manejo responsable de los recursos públicos en México. Todo está ligado, si se fijan, desde que iniciamos con políticas sociales, transparencia, pobreza. Hablar de la responsabilidad de los recursos públicos en México es importante, de una transparencia. ¿Por qué? Porque cuando el dinero se filtra por los bolsillos pequeños, pues no nos damos cuenta cuánto entra, cuánto sale, y los gobiernos siempre dicen